Ingrávidos con Juanjo López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes de Radio Marca, viernes de Ingrávidos. Aquí estamos una semana más para entreteneros, informaros desde la radio de la M Roja. Los que nos estáis viendo a través de casa, hoy se presume programa complicado porque ya está aquí a mi izquierda Gabriel de Miguel de Solo Runners. Gaby, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Ya me vais a dar la tarde. Diego Rodríguez, Planeta Triatlón, ¿qué tal? ¿Has visto qué pelazo tiene? Sí, se ha mojado el pelo justo antes de entrar en el programa y está guapo, es el más guapo de los tres aquí en el programa. Así sumamos chicas a la audiencia, ¿eh? No está nada mal. Bueno, chicos, nunca se sabe, no te puedo decir yo nada. Bueno, que me voy a liar. Esta semana tenemos semana de competición, además de competición grande. Si hemos estado escuchando las últimas semanas hablando del Campeonato de España de carreras de montaña de la Real Federación Española de Atletismo, este fin de semana tenemos la prueba en el Trail Costa Quebrada. Así que vamos a intentar escuchar la noticia de la semana. Hoka One One, la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka One One, queremos que corras más rápido, más seguro, más lejos y por más tiempo. Queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar. Time to Fly, disponibles en tu tienda running de confianza. Bueno, de Hoka no sé si de los que nos están viendo en casa, no sé si has traído alguna zapatilla de Hoka, creo que no, ¿no? ¿O sí? No has traído ningún... Sí, ¿no? Sí. 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 De la Torre. Eso también, es. sí. Sí, tú también las has traído puestas, vale. Me parece bien. La edición especial de la Torre. ¿Vale? Sí. Ahora hablamos de ella y se la describimos a la gente que nos está escuchando a través del podcast y los que nos están viendo en YouTube, pues que vean esa zapatilla tan bonita que nos has traído. Bueno, que no me lío más. Noticia de la semana que leemos en ingravidoradio.com. ¿Quiénes quieren el Campeonato de España del Trail Costa Quebrada? El Trail Costa Quebrada cogerá este sábado y domingo el Campeonato de España de carreras de montaña. La prueba cántabra de 16 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo albergará una de las citas de más nivel deportivo de este deporte. La carrera, que se presupone rápida y en la que los expertos valoran que el tiempo del ganador esté por debajo de la hora, contará con 600 corredores. El protocolo COVID aprobado por el Gobierno de Cantabria y la Real Federación Española de Atletismo dividirá a los participantes en distintas salidas. Bueno, salidas el sábado por la tarde a partir de las 4 de la tarde, el domingo a partir de las 10, con la cita gorda, que es la de los sub-23 y los absolutos, luego a las 10:30 la prueba de los populares. Favoritos. En una prueba muy atlética, los velocistas del trail running, velocistas porque se va a correr muchísimo, 16 kilómetros de trail en menos de una hora, decía Juan Carlos Granado la semana pasada, eso es correr muchísimo. El recorrido estará marcado por la meteorología. Las previsiones de lluvia pueden marcar el trazado, así como puede haber diferencias entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Los participantes masculinos del domingo se encontrarán con un trazado por el que ya habrán pasado sus compañeras y los corredores de la jornada del sábado, por lo que puede estar ya pisado y eso puede condicionar bastante y más si llueve. Entre los favoritos, casi 20 dorsales a tener en cuenta en el cuadro masculino. Los catalanes Jan Margarit, Eduard Fernández, Eugeni Gil, los castellanos y leoneses, Pablo Villa, Yola Ubeso, Alberto Fernández, David López Castán o Santiago Mezquita, de Solo Runners. El valenciano Antonio Martínez, el vasco Gerard y Edith Navarreta, Walter Becerra, que ya ganó en, yo creo que la última edición, el cántabro Borja Fernández, Roberto Ruiz o José Fuentes Pila, extremeño, Pablo Villalobos, Mario Mirabel, Ricardo Rosaldo, asturiano Andrés García Blanco y muchos más. Cuadro femenino, Ollana Cortázar, Sara Alonso, que la escuchamos la pasada semana, Virginia Pérez Mesonero, yo creo que para mí la favorita, la manchega, Nuria Gil y luego también pueden estar Julia Font, Yolanda Martín, Gemma Martins o Mireia Pons. Bueno, que tenemos cita gorda de las gordas este fin de semana en el Trail Costa Quebrada y va a haber bastante nivel, así que estaremos además para contarlo desde Ingrávidos, tanto durante el fin de semana, así como la próxima semana. No me lío más. A ver, Gaby de Miguel, que le tenemos hoy porque vamos a hacer una review de zapatillas. Nos ha traído el mercadillo, pero el mercadillo ha sido bastante más corto que el de la última vez, que no dábamos abasto a ver todo lo que había en la mesa. ¿Qué nos has traído hoy? A ver, hoy os he traído un poco pensando en la carrera del sábado y el domingo. Eso pues, es. Un terreno que... Del Trail Costa Quebrada. Efectivamente, que lo conozco, entonces pensando que no va a llover, pensando en zapatillas rápidas. Lo que pasa es que creo que ese terreno en seco
puede hasta correrse con casi asfalto, con un poco de dibujo perfectamente. De hecho, cuando entrenan por los Pinares, muchos corredores que entrenan por los Pinares de Liencres, muchísimos van con zapas de asfalto, con algo de dibujo, pero con zapas de asfalto. Cuando dices algo de dibujo, te refieres siempre para la gente algo que de huella, está empezando, algo de huella, algo de huella, del taco. efectivamente, que tenga una cierta profundidad, que no sea así, para que nos entendamos todos, una zapatilla Adidas, por ejemplo, la Solar Boost es más tirando a planita y por ejemplo la SL20, la 2, tiene más dibujo, entonces puede traccionar más. La Pegasus también, una Lance, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué 3 modelos nos has traído? ¿Por cuál empezamos? Si quieres empezamos por el de Hoka, que ya le hemos puesto los dientes largos a la gente. A ver, Hoka va a ser una de las más vistas, por lo menos por los de allí. Muchísimos de corredores con los que yo he hablado van a tirar sobre todo de la Torrent. Sí, efectivamente. Del modelo Torrent de Hoka. Torrent y acabo de hablar con Belén, una corredora del Club La Braña, que va a utilizar Salomon, ¿vale? Por el tipo de taco tiene. Efectivamente. Vale, vamos a ir poco a poco. Con esa es con la que corrí el otro día Sara Alonso. No, no Sara corrió con la Phantoms. Que la hemos traído. Cierto, sí, es verdad. La de las fibras. Sí, calla, me he equivocado por completo. Las fibras famosas. Ahora te hacemos luego una pregunta con respecto a eso. Bueno. Vamos a describir primero la Torrent. A ver, ¿por qué tú crees que escogerán la Torrent para un recorrido como el de Costa Quebrada? Enséñale a la cámara. Bueno, yo voy describiendo para la gente del podcast siempre. La Torrent tiene un taco medio, es una zapatilla bastante ligera, pero no de las tampoco más ligeras. No, es una zapatilla con un drop 5, no es muy reactiva, pero es muy gestual, es decir, te va a ayudar en lo que es la cadencia. ¿De acuerdo? Va a traccionar bastante, empinar funciona muy bien y tampoco se deja notar mucho en el asfalto. Entonces me parece una zapatilla muy, muy cómoda, que si el terreno está un poco tocado o roto, sí. Sobre todo en la subida o en alguna bajada se va a notar. Y en la zona más arenosa del circuito puede venir bien. ¿Qué otras características puede tener la Torrent? Es decir, con respecto, por ejemplo, a los otros modelos que has traído, ¿cuáles serían los puntos fuertes? Sobre todo para mí la tracción. La tracción, y que si es algo muy amortiguado... ¿La tracción en las bajadas, por ejemplo? Por ejemplo, de la Picota o del Tolío. Sujeción en la bajada por el taco que tiene al revés. Enséñaselo, ¿vale? a la cámara, sí. En esta zona es donde te va a sujetar y en esta zona es donde, la zona del metatarso, es donde va a traccionar mucho más y están diferenciados, ¿de acuerdo? Es un taco más abierto. Luego, por ejemplo, con respecto a la S-Lab, tiene más... claro, a ver, tiene más amortiguación, ¿no? Sí, a ver, en S-Lab... Vamos ya con la de... Ahora Gaby de Miguel coge el modelo de S-Lab, que es... La Sense 8, entonces pueden tirar o bien por la S-Lab, la Sense normal, la SG, que es la del botín, de acuerdo, que tiene un taco más abierto que y sería un poco la competencia en cuanto a tracción de la Torrent, o la Ultra 2 para alguien que no quiere ir tan expuesto con la Sense 7, por ejemplo. Esas serían mis 3 S-Lab. El taco muy parecido, pues el que le guste mucho. Bueno, tiene bastante, para los que nos estáis viendo en casa, el taco tiene mucho menos. Tiene muchísimo menos taco y en cambio la Torrent, tiene más, es una Torrent nuevecita, tiene los tacos muy nuevos y yo creo que por ejemplo para la tracción sería bastante más que la S-Lab. Sí, pero por eso hablaba de la SG, de la que es como que lleva botín. De acuerdo, entonces es la equiparación a la Torrent. Si está el terreno seco y quieren ir muy rápido, me iría a la Sense 8. A ver, que te estás riendo. Es que la que lleva botín, digo que si te referías a Patricia. Bueno. No, Patricia Muñoz va con Torrent. Patricia va Botín. Con Torrent. Ya. Sí. Hablamos de bancos. Vale. Una pregunta, perdón. Dime. Este taco es muy parecido a la de la Sportiva Akasha que tengo yo, ¿no? No tiene nada que ver. Este puede, o sea, no por nada, sino porque la composición para mí es mucho más débil, es una zapatilla mucho más cómoda, más rápida. La Akasha está más preparada para más tirando a roca y no deshace. En ese corres el riesgo, ya que estamos hablando de Cantabria, de romper. Por eso te dimos la recomendación de que para Sanabria llevases la casa. Aquí, desde la casa. Continúa. S-Lab. Bueno, ¿Qué se ha visto, Mao? Nosotros nada, eres tú normalmente. Hoy nosotros vamos tranquilamente.
Yo soy así, sí. Este es además esta es una edición especial, ¿no? De Hoka, para la Efectivamente, gente es que nos está viendo. una edición limitada. Una edición Aquí limitada, viene muy ahí chula. el nombre. Sí. Muy bonita estéticamente. Cotopaxi. Sí. Efectivamente. Entonces, en Salomon yo me iría a las S-Lab. El que no quiera utilizar S-Lab, puede ir con una Ride normalmente. Y luego, al que le guste mucho Adidas, pues me imagino que Pablo Villa va a rodar con lo nuevísimo y muy reactivo. El que no quiera o no disponga de esa zapa, con cualquier T-Rex así un poquito rápida, también le va a ir bien. Vale, estamos hablando de, para los que os estáis conectando ahora a través de YouTube, zapatillas para el Trail Costa Quebrada, Campeonato de España de Carreras de Montaña que se celebra este fin de semana en Liencres, en Cantabria. Hemos comparado primero la zapatilla, la Torrent, un modelo especial que tiene Hoka. Y estaba viendo Diego Rodríguez ahora mismo el modelo de S-Lab de Salomon. La Sense 8, que sería más para seco, y la SG sería más para húmedo. Pregunta para la gente que está ya pensando en el campeonato mañana. Si llueve, por supuesto antes la Torrent que la S-Lab, ¿no? Que la Sense sí. Vale. Si no, me iría a la SG, a la botinada, para que todo el mundo se entienda. Sí. Esta zapatilla es usable perfectamente en triatlón, por eso la estaba testeando. Por el tipo de cordón, sí, bueno, que es de acceso rápido, y que a la hora de meterla en la T2 también es muy sencilla. Sí, es que Salomon ahora mismo... Como tiene poco taco, yo creo que lo que decíais antes, que para asfalto también puede ser usable, y los triatlones de corta distancia que no son de pruebas internacionales, es decir, la de los populares, suelen meterte por camino. La zapatilla es muy interesante de cara a triatlón. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con esta zapa porque estamos hablando de la Sense 8 porque es algo lesiva, es un drop muy bajito y sería para competir. Es una zapa muy especial. Ya, pero para 16 kilómetros el tipo del recorrido de Costa Quebrada me parece que es una opción bastante acertada, sobre todo porque... Para los corredores del domingo. Sí, bueno, y para una persona que vaya a hacerlo... Yo no podría utilizarlo. Vale, pero en un ritmo, por ejemplo, de 4:30 de esa carrera, esa zapatilla con 16 kilómetros, sí, con con 500 positivos que salen en Costa Quebrada, me parece súper acertada. No, a ver, otra cosa es que el recorrido haya llovido, esté pesado, entonces yo, por ejemplo, yo no optaría por esa zapatilla, sobre todo porque a mí me gusta pues bajar y iría bastante inseguro con ella. Sí, no, desde luego. Una cosa que siempre se nos olvida y que pregunta la gente en el directo. Diferencia de precio, por ejemplo, entre estas dos primeras zapatillas que hemos hablado. ¿Por cuánto podemos encontrar la Torrent y por cuánto encontramos la S-Lab 8 de Salomon? Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero otros no. Vale, hablamos de PVP de las marcas, ¿de acuerdo? Vale. La gama S-Lab, 180. Vale. Y además está marcado por la propia marca en 180. La Torrent estaría en 120 PVP. ¿De acuerdo? Para que la gente sepa la diferencia entre una marca y otra y el por qué, bueno, pues son zapatillas distintas. Una además es muy de competición y la Torrent pues también, pero menos rápida, un poquito más pesada, es verdad que tiene más taco, bueno, pues ver las diferencias entre una marca y otra. Hoka sacará Cinal, quiero recordar, para el próximo año, para este año, segundas en julio. Y es una zapa muy reactiva con suela Vibram. Que ya... Tercer modelo que nos has traído, marca Brooks. Marca Brooks. Es una zapatilla a la cámara. muy rápida, muy pistera también, ¿de acuerdo? ¿Qué modelo es? La Catamon. Vale. Es la antesala de la amortiguación. Esto es equiparable a la Imperion. ¿Vale? Lo único que le han cambiado es el taqueado. La suela. ¿Qué pasa? Es una zapatilla muy reactiva. ¿Dónde la veo yo? Una pregunta, que es que hay mucha gente, y yo hago siempre el trabajo de oyente que se incorpora a este sector nuevo. Cuando dices reactiva, ¿a qué te refieres? Vale. Para los que... Vale, la gente... Gaby lo que ha hecho ha sido flexionar la zapatilla, lo que es el metatarso, y que vuelve a su posición. Para que alguien nos entienda, es cuando coges una cucharilla y le haces la gracia al amigo y se la tiras. Eso es un poco el efecto. La reactividad de la zapatilla, vale. Vaya, gracias haces tú a tu amigo, ¿no? Sí, y le tira con tirachinas y esas cosas. ¿Dónde la ve un poquito coja esta zapatilla? En terrenos así un poquito ¿Para rotos. qué sirve la reactividad, por cierto? Para impulsarte. Vale, es decir, cuando hay mayor reactividad de una zapatilla
cuanto más corpulento es el corredor. Eso es una conversación que tuve yo al principio con Granado, que yo decía, yo noto más la reactividad, que tú me decías que no. Digo, es que yo peso más, entonces me tira más. Ya hay estudios al respecto. Que cuanto Sí. más... Sí, ya Claro, hay... yo lo hablaba con Juan Carlos y en su día lo habló con Moro de Soy Corredor, y yo le decía, digo, yo siento esto con las Nike y con todas. Entonces, bueno, es un Bueno, no te una interrumpo idea. más. He hecho el KitKat para explicarle a la gente, tanto del podcast como de YouTube, lo que significa la reactividad en una zapatilla. Entonces, a mí esta, por ejemplo, la Catamount, en terreno roto me resbala. Si yo talono, aunque tenga el taquito dado la vuelta, para frenarte se me queda un poco corto. Entonces, Tiene un taquito muy, para los que estéis en casa, tiene un taquito muy bajito. Bueno, todas las zapatillas que ha traído, salvo la de la Torrent, que además está muy nueva, tienen un taquito muy es pequeño, seco, muy ligero. seco, semihúmedo. Y la Torrent estaría destinada a algo más Más húmedo. húmedo. Es decir, yo si por ejemplo efectivamente. tuviese lluvia, viendo las 3 zapatillas que has traído, cogería la Torrent siempre. Siempre, yo siempre. para Costa Quebrada. Porque luego está la Evo Jazz de Hoka, que Sí. la van a cambiar, pero que hay corredores que no la terminan de soportar y que en Cantabria se utiliza, tengo clientes que la utilizan para hacer crosses. Pero, Sí. Juanjo, pero decías que el recorrido de Costa Quebrada de esta semana, que incluso hay gente que la haga con zapatilla de asfalto. Depende. Es que hay sí. mucho asfalto. ¿Sabes el problema que hay? Bueno, no hay tanto asfalto, pero es muy Bueno. llano, o bueno, es un recorrido mixto. Es una carrera, como decía Raúl García Castán la pasada semana en el Trail Historia, es una carrera inclasificable, decía él. Pero Decía, tienes de todo. tiene de todo, y luego el problema de este año es que además el recorrido ha variado porque no sale de Liencres, porque por el tema del protocolo COVID lo sacan de una playa fuera del municipio, y empiezas además con el recorrido de montaña entre comillas, antes que el resto del recorrido. Entonces tienes las dos subidas, que son la Picota y el Tolío, al principio. Esas subidas y sobre todo esas bajadas, si ya te has encontrado con 200, 300 corredores que han pasado el día antes, ha llovido durante los días previos en Cantabria, por ejemplo, Te puedo yo asegurar que con es una una parte, SLAF iría, yo iría inseguro, y con esta que está enseñando, ¿cómo has dicho que se llama? La de Brooks. La Catamount. La Catamount, pues con este taquito que tiene, que te lo voy a enseñar a ti también, Diego, para que lo vean también los oyentes, pues yo creo que también iría inseguro. En cambio, con el taco de Hoka, pues sé que me iba a agarrar bastante más. Efectivamente. O SG, cualquiera, o Borja, por ejemplo, si está mojado. Borja Fernández estamos hablando, del cantador. equipo de kilómetro vertical. Lo más seguro que él fuese con la RC De Scott. De Scott. Porque bueno, también Es que esto está es ahí. muy similar a la... Me acuerdo un día que vine con las Nike Gear 6 Esas. y me dijisteis, eso no es de trail. Pero esto veo la suela y me recuerda a mogollón. Sí, es que es un poco de pinar. Es pistera. Sí, pisterote, sí, de pinar. Sí, pero te permite a lo mejor en pequeñas Canicross, subidas cosas de explosivas, esas, sí. o en bajadas súper explosivas así rápidas. Si el terreno está seco, te llega y te sobra. Y además tienes bastante seguridad para jugar con las traileras y demás. No es una zapatilla técnica. Vale, entonces, precio de la Cotton esta. Creo que son 160 PVP. Es decir, estamos hablando de la SLAF 8, 180, 160 la Brooks, la Cotton, y luego tendríamos el modelo Torrent de Hoka 120. en 120, para que la gente calcule el precio que podría... o Las la T-Rex zapatilla. más o menos están por ese precio, están como las Torrent más o Y menos. las Scott, las RC de Esas como la Catamount, como Brooks. unos 160. Sí, más o menos, sí. Perfecto, pues hemos dado 3 modelos para el Campeonato de España de Costa Quebrada. Y ahora voy a hacer como el Mago Pop, y voy a sacar unas zapatillas que teníamos muchas ganas de enseñar. Yo creo que me saques la réplica. Venga, una batalla de estas, batalla de zapatillas. A ver quién sabe cuál es la de trail y cuál es la de asfalto. Enseñamos los 2 tacos, hemos traído 2 zapatillas, además con una hemos estado Que jugando nos en las cuentes redes sociales. historias. Son las 2 de trail. Son las 2 de trail. Vamos, ¿Dices tú? yo según he visto la craft he dicho, joder, Claro, taco. estamos bueno, vamos a ver. enseñando la marca Craft ha sacado una zapatilla con placa de carbono y es la única que yo conozco de todo el mercado, y mira que he trabajado bastantes, Nike, Adidas, Hoka, etcétera, 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 que tiene este dibujo. Y me llama mucho la atención porque es una zapatilla que la puedes meter por todos los sitios.
Vale, y yo he sacado, para contra réplica de Gabriel de Miguel, la que dicen que es la única zapatilla del mercado de trail running con placa de carbono, que es la Vectis de North Face, la Flight. Vectis de North Face, yo la he probado, vale, y ahora os voy a hacer mi pequeña valoración y se la voy a decir a Gaby de Miguel a ver qué le parece a él. Sí, que tengo ganas. Sí, ¿tienes ganas de qué? ¿De meterme mano o qué? Mira, yo lo que no entiendo de la zapatilla de North Face... A ver, tú empiezas si quieres por la crítica a primera vista. Vale, sí. Están probadas, ¿eh? Para que la gente que nos está viendo... Bueno, claro, para que me lo... El Rocket es igual que cualquiera de asfalto, ¿de acuerdo? Cuando dices el Rocket te refieres a lo que es la puntera ligeramente despegada o en forma un poquito más de barca. Lo que no entiendo es el tejido Matrix, que es igual que el que lleva Hoka, que es rollo Kevlar, en la zona interna y externa lateral del pie y nos deja libre lo que es toda la zona del upper. Me imagino que es por tema de transpiración. Digo yo, no lo sé. Lo que pasa es que si tú en la zona externa, para que nos entienda la gente que no nos están viendo, la zona del dedo meñique, cuando tú como toques una piedra, esa zona... Vale, ahora te voy a decir mi primera valoración, porque hay gente que me ha preguntado. Yo he probado las zapatillas y las he probado ya en dos tipos de terreno un poquito más distintos, pero aquí en Valladolid. Estamos hablando de una zapatilla que yo considero que es pistera para trail running. Es decir, yo, por ejemplo, lo que siempre digo, voy a lo que yo conozco. Yo esta zapatilla no la meto en Sanabria. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, pues porque primero es la principal crítica que yo le hago, al margen de lo que dice Gaby de Miguel, es que es una zapatilla que es estrecha, de horma estrecha. Entonces, por ejemplo, para mí me gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Te la estás probando? ¿Me vas a destrozar la zapatilla aquí en directo? Toma. Sí, lo que os perdéis los usuarios del podcast. Ha intentado destrozarme la zapatilla poniéndose la zapatilla aquí en directo. Bueno, que tiene la horma estrecha. Esa es la única crítica que yo le saco, porque yo, por ejemplo, esta zapatilla, igual que tú me has enseñado la SLAF de Salomon, yo no la voy a utilizar, por ejemplo, para Sanabria. En cambio, esta, corriendo por contiendas y corriendo por aquí, por la zona de Valladolid, pues tengo que decir que sí que se nota, que tiene la placa de carbono, que vas muy cómodo y que las bajadas para mí es me amortigua muy bien, la sensación es muy, muy cómoda. ¿Te amortigua de talón o te amortigua de meta? De talón. Pero tú en las bajadas me imagino que irás... Depende. Vale. Depende, pero por ejemplo... Es que una placa de carbono entrando cuando tú le entras por detrás a una placa de carbono, sí. No notas. Esto es lo que vamos a sacar de grandes momentos, los highlights de Javi de Miguel. Entre el pelo y eso, y entrando por detrás, te voy a hacer una unión y ya está. Que te quiero decir que a mí, por ejemplo, me ha resultado muy, muy cómoda. Y para correr, por ejemplo, en llano, exactamente lo mismo, es decir, aunque sea pista. Luego tiene un detalle que te quería preguntar, a ver si esto es común en zapatillas de trail, porque yo no lo había visto hasta ahora. Fíjate, esto que tiene en esta curvatura. El talón, como para darte confortabilidad. Para la gente que nos está viendo, es dentro de lo que es donde tú metes el pie, la zona de atrás, que normalmente a veces cuando tú pruebas una zapatilla nueva o un zapato te termina haciendo una llaga, pues ellos tienen la zapatilla que ha sacado de North Face, tiene por detrás como una amortiguación. A la Yacal, tiene una curvatura muy parecida a la Yacal. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, depende de cómo tengas tu tendón de Aquiles. Depende de cómo tengas tu tendón de Aquiles, yo hago una prueba en la tienda para ver cómo puede reaccionar. Entonces, lo que hago es sujetarle al cliente el talón y que él intente levantar el talón. Ahí, en ese juego del tendón de Aquiles, hay muchas personas que depende de cómo tengan el pie, esta curvatura que tú dices se le atasca. Si te das cuenta, la Calf no la tiene. No, y ninguna de esas. Claro, tampoco. ¿Por qué? Porque las placas de carbono tienden a llevarte de puntera, ¿de acuerdo? Entonces, y con el riesgo que ello conlleva, el abuso de una placa de carbono, yo que me he cebado con ellas, pues he tenido lo que he tenido. Es decir, por ejemplo, tu recomendación sería que no sería para carreras largas, ni mucho menos. Para mí no. Es decir, para media maratón, por ejemplo. Se iba a preguntar, 21, ¿a qué le llamamos? 21. Vale. Claro, porque es que depende de las personas. ¿A qué le llamamos en carrera larga?
21 kilómetros, Vale, vale. menos de menos 21 kilómetros en trail running. Sí, por eso. Pues 21 kilómetros, por eso. ejemplo. Y pistero, porque esto te lo bajas por lo que has dicho tú, Sanabria, y vamos. Bueno, pero hay, por ejemplo, primero que se pueden deformar las placas de carbono, que ya ha habido Sí. algún caso que yo he tenido en una tienda que es que me he metido por piedras y tal, y se Bueno, les ha pero esta roto. zapatilla además Está preparada. está preparada para ello. Además tiene un taco, como hemos dicho. Es decir, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre este taco o las otras dos zapatillas que has mostrado para Costa Quebrada? Ninguno, pero igual que no lo tiene esta. Igual de que Kraft, esta. Es que tú te pones a correr con esta y Es con que la esta que me has Kraft presentado. hace esta misma hace una campaña de que es para trail running. Y yo, por ejemplo, sí que me lo creo, según veo el Yo es taquito. lo primero que he dicho cuando la he visto Sí. entrar por la puerta. He dicho, coño, una de placa de carbono para trail. Claro, entonces sí Gaby que me casi me apetece. manda fuera. Bueno. Bueno, sí que hay algo de diferencia a la hora de hacer. Yo que la he testeado, hay Misma. algo de diferencia a nivel de velocidad. Yo, por ejemplo, no Vale. soy, ni mucho menos soy ni profesional ni semiprofesional, pero sí que se nota en recorridos. A mí me gusta mucho el cierre que tiene, El cierre, que es eso calcetín, que se asemeja mucho lo voy a enseñar a la cámara. Es muy parecido a las S-Lab, que es una especie de calcetín. También muy parecido a las nuevas Adidas, bueno, del año pasado ya, que tienden a cerrar por la cerrar un parte poquito, superior sí. y es calcetín. Bueno, Eso es lo que La más T-Rex, uso. ¿no? Sí, yo te sí. quiero decir que Y la par. las sensaciones que yo he tenido de zapatillas, es decir, si yo no entender mucho, normalmente estoy utilizando Hoka, es que es una zapatilla más ligera, que me ha permitido correr algo más deprisa en zona pistera, tanto bajando como subiendo como llaneando, en zona como puede ser el Parque de Contiendas para los que nos conocéis aquí de Valladolid. Voy a hacer una pregunta ahora. Y al principio me sentía raro, porque para mí era una sensación extraña, primero por el tema de la horma, que luego mi pie se ha hecho. Es verdad que luego la zapatilla se ha adaptado bastante bien. La sensación de que yo no tengo zapatillas con este tipo de, lo que has dicho tú, Gaby, de calcetín ya, que son las que llevan muchísimo, los modelos SLAP o lo que tú hablabas antes de Adidas, y para mí me ha resultado bastante cómodo. Según he ido saliendo más veces, me he hecho muchísimo más la zapatilla y es una zapatilla que me gusta. No he entrado a decir lo que dices tú, fíjate que además yo tengo ahí la marca de mi pie ahí. Si hay zona de piedras, pues sí, veo que esto a lo mejor es un poquito endeble y si Te lo rasga. Y si me doy una torta, me Pregunta imagino que me técnica dolerá en que el pie. te hago. Normalmente técnica a mí. Sí. Ah. A ver, en el arco plantar veo que está más elevado lo que es la zona interna. ¿Te sujeta, está elevado, te molesta en el impacto? Porque hay No. zapas que en estático no producen las mismas sensaciones. Entonces yo tengo clientes que en estático les digo, oye, ¿te parece bien? Bien, vale, vamos arriba a la cinta y vamos a darle caña. Porque cuando tú impactas encima de esa zapatilla, a veces los arcos o la zona más elevada interna de la zapatilla, para que me entienda, molesta. Entonces esa era una pregunta porque veo que la estoy tocando y eleva un poco aquí para buscar la estabilidad. No sé si eso... No me ha molestado molesta. nada. Vale. Pero de hecho hasta 20 kilómetros, entonces no te puedo decir nada más. Vale. Nos quedamos sin tiempo, Gaby de Miguel. Un placer. Hemos visto 3 modelos de zapatillas para el Trail Costa Quebrada, que viéndolo visto lo visto, me da la sensación de que podría correr perfectamente con estas dos, tanto con las Kraft como con las de Vectis, ¿no? En seco, desde luego. Vale, pues lo valoraré. Si no llueve mucho, valoraré poder utilizar estas 2 zapatillas y ya, pues la semana que viene os cuento qué tal ha ido. Si necesitas alguna, te llevo. Vale. ¿Estarás por allí, entonces? Espero. Vale. Perfecto. Gracias, Gaby de Miguel. Vamos a escuchar la primera pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Primera pista, buscamos a un personaje que fue pionero en la fabricación de un producto imprescindible para los trail runners. Inexpugnable, infranqueable, insalvable, impresionante. Nada pudo parar al Ultrail La Covatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar. Corre de menos a más, de más a menos, pero corre. Enfréntate a los 80 kilómetros del Ultra, a los 40 del Trail o empieza por el X-Cross de 17 kilómetros para intentar ser el más rápido o el más entero en la línea de llegada. Y para inscribirse, corre también que se acaban. Toma nota, www.ultrailacovatilla.es. Impresionante. Y este viernes vamos a estrenar
con nuestro próximo invitado, que nos va a hacer una cosita un poquito distinta con respecto a la previa de lo que va a ser el Campeonato de España de Carreras de Montaña, que comienza este sábado y se desarrollará tanto sábado como domingo en Cantabria, en Lienges. Hablamos del trail Costa Quebrada. Rubén Gómez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, para los que no conocéis, Rubén, describe un poco quién eres, qué es lo que haces, porque nosotros te conocemos mucho por redes sociales, porque haces una especie de resumen rápido a Ángel Martín, por así decirlo, relacionado sobre todo con el mundo del atletismo, pero nosotros te vamos a pedir que hagas lo mismo, hablando un poquito de lo que es el trail running y las carreras por montaña, ¿no? Correcto, sí, pues bueno, como ya has dicho, me conocéis sobre todo de las redes sociales, supongo que de Twitter, por los informativos express a lo Ángel Martín, Sí. que bueno, fue una idea que surgió a principios de año y que bueno, tuvo bastante buena acogida. Y pues bueno, aparte de hacer este tipo de informativos, pues bueno, soy atleta en activo y atleta de Playas de Castellón, y además también soy miembro de la Junta Directiva de Playas de Castellón. Y bueno, compaginándolo todo con mi profesión de arquitecto, o sea que hay un batiburrillo ahí de cosas, pero bueno, este Rubén Gómez. En Playas de Castellón hemos visto algún corredor bastante bueno que viene al Campeonato de España de Carreras de Montaña. Puede ser Bou, ¿no? Apellidado Bou, me parece que es. Sí, Oscar Andrés, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Sí. Sí, bueno, Enrique Meneses ha ganado 7 o 8 veces consecutivas el campeonato, ganó también en Peñagolosa, que esa carrera precisamente la corrí junto a él, la carrera de Peñagolosa, de carreras de montaña, que ganamos precisamente. Pero bueno, no sé si para esta edición está inscrito Enrique, no lo sé. Sí, creo que sí. ¿Sí que está? Pues bueno, seguro que está ahí dando guerra también. Bueno, para los que no lo conocéis a Rubén, os vamos a dejar en la descripción tanto del podcast como de YouTube el canal que tiene, porque merece la pena verlo todos los días, que hace el resumen express o el informativo express relacionado con el mundo del atletismo. A partir de ahora esperamos que de vez en cuando nos haga un informativo también de trail running, y nada, que os dejamos con él para que nos haga en un poquito más de un minutito lo que puede ser la previa de este campeonato de carreras de montaña. Dale, Rubén, dispara. Venga, vamos a ello. Pues nada, vamos ya con la previa del Campeonato de España de Trail Running. Para los que no me conozcáis, pues bueno, ya os he dicho que soy Rubén Gómez, vengo del mundo del atletismo y la verdad que de trail pues no tengo ni puta idea, la verdad. Así que si suelto alguna barbaridad o algo que no tiene absolutamente nada de sentido, pues bueno, te vas a tener que joder, porque ahora mismo poca solución podemos ponerle. O sea, la cosa es que este fin de semana la RFEA, que es lo que nos une a ti trailero y a mí pistero, organiza el Campeonato de España de Trail Running en Lienges, Cantabria. O lo que es lo mismo, media España se está cagando en quien decidió la sede por el viaje de la hostia que tienen que pegarse. He estado mirando el circuito y la verdad que tampoco tenéis mucho con lo que llorar. O sea, después de ver las cuestas del Campeonato de España de Cross que organizó la RFEA, pensaba que a vosotros los traileros, que estáis más fuertes que el vinagre de cooperativa, os iban a poner a escalar acantilados desde el mar. Pero bueno, al final tenéis ahí 4 cuestas duras y el resto pues a correr, ya está. En lo deportivo, pues bueno, dicen que va a llover y parece que sois un poco como los Fórmula 1, ¿no? Que te puede venir bien esto del agua, te puede venir mal. O sea que, pues no sé, tío, espero que a ti te venga bien. También parece ser que va a ser uno de los nacionales con más nivel de la historia, y los 2 primeros, pues bueno, tendrán plaza para el Europeo de Portugal en julio y el Mundial de Tailandia en noviembre. O sea que si ganas, olvídate este verano de marinador y hostias, porque te vas a pasar lo que queda de año viajando. ¿Favorito, Rubén? Pues en tíos mucho, algo así como 20, y como tampoco sé quiénes son los mejores, pues bueno, te cito a Pablo Villalobos y Ricardo Rosado, que los conozco del mundo del atletismo, y a Walter Becerra, pues porque me ha hecho gracia el nombre, ya está. Y en tías, pues se ve que la cosa está un poco más clara y estarán por ahí Ollana Cortázar, que se ve que está cansada el fin de semana pasado, no sé, me ha llegado este dato, y Virginia Pérez, que se ve que ya se conocen los caminos que hay por ahí, pues porque ganó el año pasado o algo así. Y bueno, también estará Sara Alonso, que es joven, solo tengo ese dato, es joven, pero también se ve que puede estar por ahí. Y bueno, Julia Font, que es del pueblo, de al lado de mi pueblo, así que mucha suerte, hermana. Y un poco, pues ya está, hasta aquí la previa del Nacional de Carreras de Montaña, así que mucha suerte a todos, yo espero que os vaya bien el agua. Os quiero, venga. Perfecto, Rubén. Me ha gustado mucho, espero que a los oyentes de Radio Marca y a todos los que nos están viendo a través de YouTube también les haya gustado. Nos vemos muy prontito, ¿vale? Y la semana que viene, si quieres, hacemos otra, pero con los resultados del campeonato, ¿te parece? Bueno, perfecto, vamos a ello. Espero que vaya bien. Entonces, un saludo, Rubén, gracias por haber estado en Radio Marca. Un abrazo. Venga, Juanjo, un abrazo a ti, venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Y vamos con el primer invitado de la tarde, salvaguardando a Gabriel de Miguel. Andreu Simón, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bueno, ¿qué tal estás? Pues
muy bien, estamos muy bien. Bueno, Gracias. he pasado, para los oyentes, hoy tenemos a Andreu, podíamos tenerle por 200.000 cosas, porque es un corredor espectacular, campeón de España, el nuevo contrato, las acciones que hace, cómo se va a cambiar poco a poco a la ultradistancia, pero le tenemos porque ha estado bastante enfadado esta semana. Y cuando le pasaba a los contertulios, a los compañeros del programa, a Diego Rodríguez, Planeta Triatlón, o a Dani Sanabria, que nos acompaña ahora desde casa, una publicación que ha hecho Andreu en Instagram, han dicho, está bastante cabreado Andreu, ¿no? Y es la pregunta, ¿por qué estás tan enfadado, Andreu? A ver. Bueno, no le quiero dar más vueltas al tema, porque creo que cuanto más se habla, peor. Creo que no debería ser noticia, pero bueno. Bueno, pero lo es. Lo es. Kipchoge hace unos días pues colgó unas imágenes de un nuevo patrocinador que tiene, que es el mismo patrocinador que desarrolla unos chips para la gente diabética, para controlar la glucosa. Sí. Y explicaba un poco pues que él ahora está empezando a utilizar esta herramienta para mejorar su rendimiento. Sí. Y de alguna manera pues hay quienes quieren tirar por tierra el trabajo que llevo haciendo durante mucho tiempo, y por un sector muy menor que no debería dar importancia, pero me molestó mucho, pues que coincidió que se me preguntaba si eso podía ser dopaje tecnológico. Entonces, una vez lo aguantas, 2 también, 3 te empiezas a mosquear, pero es que ya han sido 5 entrevistas o 5 llamadas para el mismo tema, y eso me molesta porque se está generando un falso rumor que o salgo o pienso que debería salir yo de primera voz y explicar el qué, y que la gente pues no banalice con un problema tan serio como es esto, ni con una herramienta como es esta, porque si fuera dopaje, pues yo sería el primero en no usarla. Bueno, yo me entero por el tema, aunque normalmente sigo las publicaciones de Andreu, yo me entero porque tenemos una serie de oyentes que son de un equipo de diabéticos, el de uno, además lo dije así, además a Andreu, que es los primeros que ponen el grito en el cielo diciendo que bueno, que como narices se puede pensar que esto puede ser dopaje para una persona que tiene diabetes, que es además una forma de mejorar su forma de vida. En que comienza en esta publicación Andreu hablando de que el chip de Freestyle, que lo utilizas desde hace 2 años, ¿no? Para mejorar lo que es tu día a día, además como deportista de alto rendimiento, y que sometes a tu cuerpo a una serie de exigencias, es que incluso en Ingrávidos, en uno de los primeros programas que hicimos, yo me quedé sorprendido de cómo lo utilizabas, de cómo te veía. Me acuerdo que utilizabas una aplicación, me parece que era china en un primer momento, para verte los niveles de glucosa. Exacto. Coincidió, pues mira, que con tu llamada o con tu entrevista hacía muy poco que había descubierto esta herramienta. En esos momentos no estaba tan desarrollada como lo está ahora, y tenía que llevar otros chips complementarios para poder hacer las lecturas de manera constante. Eso pues a medida que en estos 2 años pues la misma empresa Madrid ha visto las posibilidades, pues ha mejorado su sistema, y es el sistema que tenemos actualmente, que es el que ha utilizado pues en este caso Eliud Kipchoge, una herramienta muy muy similar de la misma empresa. Entonces yo hace 2 años pues lo descubrí de casualidad porque un conocido un padre de un conocido que tiene un hijo diabético que lo usaba para controlar a su hijo en el colegio, los controles, y vimos la oportunidad de que quizás a nivel deportivo a mí me podía ayudar, y coincidió pues que en el Mundial de Portugal pues fue de las primeras carreras con las que jugaba con este chip, pero no ha sido desde hasta el último año que lo llevo puesto prácticamente todos los días de la semana. Antes lo hacía puntualmente cuando podía, porque tiene es caro, y entonces pues... ¿De qué precio estamos hablando, Andreu? Son 60 euros cada chip, que tiene una vida de entre 10 y 14 días, y después tienes que comprarte
el medidor, que son 250 euros más. Entonces es una inversión que bueno, pues cuando eres joven, pues y tienes otros controles con los que has salido del hospital, como son los controles capilares que funcionan la mayoría de gente, pues bueno, pues iba jugando con los dos sistemas hasta que la Seguridad Social, pues aquí en Cataluña por suerte entré en un programa con el que me lo subvenciona y ahora no tengo que comprármelo, sino que está subvencionado. Diego Rodríguez. Nada, yo estaba, a medida que escuchaba a Andreu, pensando que el problema de todo esto es la facilidad con la que la gente utiliza ahora el concepto doping tecnológico. O sea, yo creo que para cualquier novedad en cualquier tema, y yo además lo veo en la revista cuando sacamos productos que son tecnológicamente nuevos, pero es que eso es dopaje tecnológico, y que aparte en las redes es bastante fácil decir determinadas barbaridades. Bueno, esta semana que está en boga todo lo del mundo del fútbol, después de lo de la Superliga y demás historias, el otro día me acordaba digo, bueno, es que vi un reportaje además de los balones Mi Casa, y decía, claro, con estos balones Mi Casa de antes no se conseguían determinados lanzamientos que se pueden conseguir ahora. Y con la evolución deportiva es de todo. Bueno, me acuerdo también de los bañadores, que terminaron quitándolos, que lo hemos hablado. Ahora lo de las placas de carbono, que lo hemos hablado también, mira, hoy con Gaby de Miguel, llegando al trail running. Que esto... Que yo lo que te quería preguntar, Andreu, y creo que lo ponías en la publicación de Instagram, es aparte, para cualquier persona que no sea diabética como tú, las mejoras que puede tener esto, independientemente de que salga Kipchoge diciendo que lo está utilizando, tienen que ser completamente ridículos. O sea, el concepto marginal tiene que ser demasiado para lo que realmente pueden aportar cosas de este tipo, ¿no? Totalmente. Este fin de semana Kipchoge ya él dice que lleva 6 semanas utilizándolo. Pues no le ha funcionado. Pero bueno, creo que hizo 2:4. Correcto. Entiendo de que un tipo que se está jugando a entrar en la historia y para correr el maratón lo más rápido posible y que nadie lo ha hecho antes, entiendo de que quiera analizar todo lo que pueda. O sea, desde el potenciómetro que lleva seguro puesto en las bambas, desde el lactato que produce cuando hace las series, desde el ritmo cardíaco cuando duerme o cuando está en el baño, lo entiendo, o las horas de sueño, la calidad de sueño, toda la información para un atleta de estas características entiendo que la quieran analizar, pero si lo enfocamos en el rendimiento y cómo puede esta información mejorar tu rendimiento, es mínima o nula, porque lo único que estás es analizando unos datos, no puedes ir más allá, no puedes controlar cómo funciona tu cuerpo, puedes tener unas pautas, puedes entender, yo supongo que Kipchoge pues lo hará pues en semanas de carga, cuál es o cómo reacciona él a las cargas de hidratos, cómo asimila él los hidratos de carbono, lo rápido que los asimila o lo rápido que su cuerpo produce glucosa o es estable, o a qué ritmos produce glucosa o a qué ritmos tiene un desgaste de glucosa más acentuado, pero es solo eso, son unas pulsaciones, es un ritmo de carrera que te da una información de cómo podrías ir, pero es que no puedes monitorizar nada, no va a conseguir mejor rendimiento, simplemente más seguridad o más tranquilidad de si se toma un gel, cómo lo produce o no, porque curiosamente pues esto ha salido después de que abandonara o hiciera una mala marca en la última maratón que había corrido. En Londres. En Londres, sí. Dani Sanabria, pregunta para Borja, para Andreu Simón. Para Andreu, sí, es que le estaba escuchando y realmente, o sea, este chip, Andreu, a ti lo que te da es información, ¿no? Realmente, es decir, no actúa sobre tu cuerpo de ninguna manera que no sea dándote información, no sé, me imagino del nivel de glucosa. Exacto. O sea, pero es que realmente son datos, es como si tú llevas un pulsómetro y estás viendo la frecuencia cardíaca que tienes, o si estás superando X pulsaciones, o si vas a un ritmo de 4:30, tal. O sea, es que realmente es como si a alguien se le acusa de utilizar un reloj y ver si está en la zona 3 o zona 4 de pulsaciones, ¿no? O sea, además creo que te ponía esto, uno de los comentarios, he estado viendo tu publicación de Instagram, y uno de los comentarios de uno de tus seguidores hacía esta comparación, ¿no? Claro, es que es un poco lo mismo, acusar a alguien de doping tecnológico porque lleva puesto un reloj deportivo que le está dando una cantidad de datos que bueno, la está viendo en tiempo real, pero bueno, es que
es que tú tienes una enfermedad, ¿no? O sea, diabetes es considerada una enfermedad y es que yo pensé que iba a ser una cosa un poco más... Que comentar es muy fácil. Claro, yo pensé que este chip, igual a lo mejor le ayuda de tal manera, ¿no? Aunque sea por la diabetes, pero de tal manera que, bueno, obtienes una ventaja, pero es que, por lo que te escucho, es simplemente información lo que te da. Exacto, es información que a un diabético, pues, como no tenemos, nuestro organismo no es capaz ni de producir insulina ni de producir glucosa, esto sí que nos da información, porque si vemos que hay una tendencia a la baja o una tendencia a hipoglucemia, pues que podamos reaccionar y entregar a nuestro cuerpo un poco de glucosa, porque no va a ser él capaz de producirla. O al mismo tiempo, si vemos que nuestros niveles de glucosa son altos porque nos hemos pasado, pues pincharnos más insulina porque nuestro cuerpo no es capaz. Pero este chip no te da la información de cuánta glucosa tienes que comerte o cuánta insulina tienes que pincharte o qué es lo que te va a pasar dentro de 2, 3 o 4 horas. No, eso simplemente te hace la lectura en el momento y en función de las tendencias anteriores o de los controles anteriores, pues hay un algoritmo que te puede hacer un cálculo aproximado de qué es la tendencia siguiente. Pero si no dejas de comer, pues esta tendencia va a variar muchísimo. Entonces, hacer predicciones es imposible. Lo que yo te voy a preguntar es el tema desde que tú lo utilizas, que es hace 2 años. Me imagino que en las competiciones importantes donde tú te estás jugando algo o que las tienes marcadas como objetivo, llevarás este parche. ¿Te ha ayudado a mejorar el rendimiento? Ya sé que no mejora el rendimiento, que no es ni mucho menos, ni quiero utilizar la palabra dopaje porque no encuentro el paralelismo por ningún lado. Pero a ti te ha ayudado a decir... me tengo que meter el gel ahora, y ahora tengo una vida deportiva mucho mejor porque me ayuda este parche. Más que yo no me lo plantearía como algo deportivo, o sea, mejora el rendimiento deportivo, porque lo que me ha mejorado es la calidad de vida, vale. Tener más información de cómo está reaccionando el cuerpo. Soy diabético desde hace 12 años y estoy corriendo desde hace 12 años. He hecho carreras 10 años sin ningún tipo de control y al final un diabético pues genera una información, es capaz de escuchar su cuerpo para entender si está alto o si está bajo. Entonces he competido muchas veces a ciegas, muchas veces lo he acertado y otras veces me he equivocado. Ahora con este chip lo que me permite es minimizar los errores en este sentido y eso pues lógicamente, si cuantos menos errores hay, pues mejor haces tu trabajo y esto es lo que ahora estoy consiguiendo. Estoy entrenando mucho mejor porque tengo una tranquilidad y una seguridad de cómo está reaccionando mi cuerpo y en competición lo mismo. Como sé cómo está mi cuerpo, pues evito los errores de comer o no comer, que es lo que me pasó, por ejemplo, en Portugal, que como no tenía el chip, interpreté mal pues mis sensaciones y como las interpreté mal pues tuve una pájara, tuve una hipoglucemia y casi no llegó a meta. Es decir, la traducción es que te ha mejorado la calidad de vida. Exacto. Bueno, te voy a preguntar antes, no sé, Dani, ¿le quieres preguntar algo más a Andreu? Bueno, yo le quería preguntar, es que he visto que estaba muy enfadado con el post de Instagram de ya no aguanto más, ¿no? Y era lo que decía de, bueno, si te lo dicen 1 o 2 personas te callas, pero si te lo dicen tantos, entonces, no sé, Andreu, si es que directamente ha habido rivales, ¿no? Con los que compites por ganar, que te hayan dicho, oye, esto te está ayudando, o son seguidores por las redes, o medios de comunicación, o sea, no sé exactamente de dónde te han venido estas suposiciones, ¿no? De que lo que estás haciendo es incorrecto. A nivel de compañeros, si lo han hecho, pues no, directamente no son compañeros y no me lo han hecho directamente, ¿vale? Porque yo siempre he explicado cómo funciona esto, cómo lo estoy trabajando yo, no me he escondido nunca y entonces la cosa ha venido más pues después de ver que los medios de comunicación ostras, ha salido esto, pero se rumorea que tal, se dice, se está diciendo el pecado, pero no el pecador. Entonces, bueno, pues para aquel que esté mal pensando, pues ya le doy información yo de primera mano. Que si quiere preguntar, que me pregunte, que yo no tengo nada que esconder, pero que antes de
tirar mierda, así de claro, pues que pregunte, que se informe, porque va a analizar con un tema tan serio y hablar desde la ignorancia no ayudan. Ahora en este caso, pero en cualquier otro. Diego, ¿querías decir algo? No, era una reflexión, es que ahora, según le escuchaba, es como que alguien le protestase a alguien por llevar el primero que llevase un strip, es decir, que analice por potencia los datos del running, el resto le mirasen mal, es decir, oye, no, es que esto simplemente analiza. O sea, no me mejora el rendimiento en la carrera o en la competición en la que estés. Pues que la polémica yo no la he visto. Quiero decir que alguien se cabree o ponga en tela de juicio o llame dopaje a algo que lo que sirve es para analizar, es que me parece ridículo por parte de la gente. Bueno, vamos a dejarlo a un lado y quiero hacerle yo una pregunta a Andreu, que es que tenía muchas ganas de hacerla. Hoy hemos estado hablando del Trail Costa Quebrada, no estás en el Campeonato de España de Carreras de Montaña, te queda un poquito corto yo creo para ti y me imagino que andarás preparando otras cosas, seguro, porque ya nos dijiste la última vez que andas más pensando en la ultradistancia. ¿Tienes algún favorito o favorita? Tú como experto habrás visto el listado. Es que es fastidiado dar un favorito para Costa Quebrada. Te voy a ser muy sincero, no he mirado el listado. Vale. Antonio Martínez me dijo de que había mucho nivel. Muchísimo, sí. Pero es que, claro, cualquier nombre que diga es muy difícil. Yo, mira, tengo una sensación de que Jonathan Romeo es un catalán que compitió en su día en pista, pues ahora estaba haciendo los primeros pasos en tema de trail, ha competido en carreras rápidas aquí en Cataluña estos últimos meses y lo ha hecho muy bien. Y confío, porque también tenemos una amistad y nos conocemos, pues que le vaya muy bien. Y a todos los demás, lógicamente, también, y que va a ser un espectáculo porque habrá mucho nivel en una carrera tan corta donde no se va a dejar ni respirar. Ya. ¿No te da envidia o no? No, la verdad es que no la tenía en mente, he estado muy desconectado de esta carrera. Mira, si preferiría esta vez verla desde fuera que no, porque no es mi campo de juego este. No es donde lo tenía previsto, así que no me quita el sueño. Sigues pensando, ¿no? En UTMB. Exacto, UTMB, eso es. Para recordarlo bien, que a veces me fallan los nombres con tantos corredores y tantos objetivos, pero vamos, de Andreu me quedaba bastante claro. Andreu Simó, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que te vaya muy bien, que ya sabes que te seguimos muy de cerca. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar pista del Trail Kid. Segunda pista, su imperio alcanzó tal fama que a día de hoy todos nos referimos a ese producto con el nombre de su marca. Vamos con el reto Strava de la semana. Jessica Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿habéis completado el reto que nos ha propuesto Jessica esta semana? Gaby, de Miguel. No he tenido tiempo. Fíjate que patrocinas tú el reto y que no estás llegando ni un día a completarlo. ¿O lo completaste una semana? Digo yo que sí. Sí. Oye, yo estoy encantado de enviar los premios. De enviar los premios. Además, me ha escrito hoy Tractorman para darme las gracias porque le ha llegado tu bolsita de Solo Runners con la dedicatoria personal. Sí, le ha gustado mucho. Diego, ¿has conseguido el reto esta semana o no? Yo el martes hice 200 metros de desnivel, ¿eh? Poca broma. Pues ya has hecho más. ¿Cuánto es esta semana? Jessica, ¿cuánto era esta semana pasada? Nada, era pues poquito. 25 kilómetros y 500... No, 20 kilómetros y 500 de desnivel. ¿Y esta semana que voy a hacer retos en esta semana, espérate, que ahora nos lo contará Jessica. Perdona, tanta prisa. Jessica. Jessica, ¿tú lo has completado esta semana o no? No, yo no he podido. De Gonzalo dice... Kilómetros sí, pero el desnivel, no hay manera. Pues tú lo tienes más fácil. Ahora cuando me recupere. Lo tienes más fácil ahí, ¿no? En Borreol. Sí, yo salgo de casa y cuando hago montaña, nada. En la primera subida ya acumulo 300, 400 el Via Crucis ese, que es que, vamos, llegas arriba y estás destrozado. Vamos a ver, ¿quién ha sido el ganador de esta semana? ¿O ganadora? Pues esta semana hay ganadora. Bien. Hay ganadora, por fin, otra vez. Ana Martos. Ana Martos. ¿Sabes de dónde es?
Pues no, en Strava no pone localidad, pone España solo. Vale, pues que Ana nos diga de dónde es. ¿Qué ibas a decir? Porque haber mirado sus rutas y por dónde sale no era la posibilidad. Pues no le habrá dado tiempo a Jessica a mirarlo. ¿Lo has visto tú? Búscala si quieres, a Ana Martos. Vale. Joder. Gaby, contigo, macho, no voy a poder seguir haciendo el programa. Mándaselo a Gonzalo si quieres. Ana Martos, bueno, pues ella se lleva el premio gracias a la gentileza del prenda que tengo aquí a la izquierda, de Gabriel de Miguel, de Solo Runners. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ha habido algo destacable? Porque he visto que ya hemos superado los 800 corredores en el club, ¿no? Eso fue la semana pasada, acabo de tener un déjà vu. Casi 830 miembros en el club. Bueno, dije, me tiré un triple. Además. Incremento de 50 por semana, son 50 por 52, 13 no 2.500, 3.300 antes de final de año. Bueno, pues ya veremos, pero yo dije que el 13 de mayo, si éramos 1.000, sorteábamos un reloj. No le voy a decir gentileza de Solo Runners, pero algún reloj sortearemos. No me mires así. Sí, ¿cuál es? He dicho que si llegamos al 13 de mayo, mi cumpleaños, con 1.000 corredores en el Club de Strava, ya me he saltado lo del reloj y lo de tu cumpleaños. O sea, ya dos cuñitas. Le he metido 2 cuñas rápido. Gonzalo, di cuál es tu cumpleaños también, a ver si te cae algo. O Jessica también. ¿3.000 antes de fin de año? No. Eso lo ha dicho Diego con su... Si llegamos a 3.000, sorteo una SSLab. Una SSLab, vale. Antes de final de año, dices, ¿no? Antes de final de año, entre todos los que estén en pues fíjate, veo más posible lo de los 3.000 que los de 1.000 para mi cumpleaños, pero bueno, eso no... Mañana te hago una publicación. Tómalo en cuenta, una SSLab. Venga, va. SSLab, ¿qué modelo? Ultra... Es que hoy he aprendido que la S8 esa me ha gustado. Las Fantasmico esas, las de... La Fantas. Las del Kilian. Tendremos la Phantoms y la Pulsar. Vale. Jessica, has visto que da igual, estás hablando y se pone... Eso es, bueno. Reto para esta semana, y recordamos de cuándo a cuándo. Pues serán 25 kilómetros y 1.000 de desnivel positivo. Vamos a aumentar un poco el desnivel positivo, que vemos que gusta. Uh-huh. Y bueno, como siempre, desde mañana sábado hasta el próximo viernes. Uh-huh. Y vale, perfecto, pues muy bien, ahí está el reto de Strava de gracias gentileza de Solo Runners, que está, por supuesto, los que nos estáis viendo en YouTube, está súper pendiente de lo que estamos contando, igual que Diego. Jessica Trujillo, gracias por estar una semana más en Ingrávidos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Escuchamos pista del Trail Kit. Tercera pista, actualmente su compañía opera en más de 60 países y cuenta con filiales en Alemania, Estados Unidos y Canadá. Trideporte. Lánzate un trail running o ciclismo sin renunciar a tu deporte favorito en el exterior o en el interior. Las mejores marcas de zapatillas o ropa deportiva a un solo clic en www.trideporte.com. Recibe tu pedido más esperado en menos de 48 horas. Ya sabes, lánzate un tri con Trideporte. Tertulia en Ingrávidos. Y hoy no vamos a tener tertulia, o vamos a tener la tertulia y el tiempo de opinión de otra manera, porque vamos a aprovechar la noticia que dio Joaquín Liceaga la pasada semana aquí en Ingrávidos en Radio Marca, que os voy a agradecer a todos los que estuvisteis escuchando y viendo el programa, tanto leyendo también la información en Marca, en el grupo Marca. Porque yo consideraba que podía marcar o que puede marcar un antes y un después en el mundo del trail running y las carreras por montaña esta sentencia a favor de Joaquín Liceaga después de haber sufrido un accidente en 2018 en el maratón de los Pastores de Portudera en Asturias, después de sufrir una caída en la que casi pierde la vida, caerse en una sima de 18 metros, hemos leído en la sentencia que hemos tenido acceso, aunque Joaquín no llegó hasta el fondo de la sima. Y la justicia hace unos días, la audiencia provincial en Oviedo, le dio o ratificó la sentencia que había tenido el juzgado de instrucción de Llanes a favor de Joaquín, y por la que condenaban tanto al Maratón de Portudera como a la aseguradora a pagarle más de 60.000 euros más los costes del juicio, pues que elevarán bastante esa cantidad. Y yo creo que para ello vamos a rodearnos de esa gente que sabe tanto una vez que nos metemos en sentencias y este tipo de aspectos legales, como pueden ser Ignacio Saez. Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Letrado. Buenas tardes, ¿qué tal? Acércate al micro, que además con la mascarilla te vamos a escuchar un poquito peor. Ahí Gonzalo, ¿no? Se le escucha bien a Ignacio. Y a Borja Oses, creo que lo he dicho bien, letrado de Joaquín Liceaga. Borja, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, he dicho bien tu apellido, ¿no? Oses.
Osés, sí. Osés, vale. Bueno, lo primero que hemos hablado con el micrófono cerrado Borja y yo durante esta semana es... primero que además aquí la gente que nos estaba escuchando la semana pasada y nos estaba viendo, incluso Diego Rodríguez aquí de Planeta de Triatlón aquí a mi derecha, se lleva un poco las manos a la cabeza de que fuesen a recurrir, por ejemplo, a la sentencia, o que no se hubiese llegado a algún acuerdo entre la aseguradora y la parte, en este caso, demandante, como podía ser Joaquín Liceaga o tu representado, ¿no? De que parecía que todo era tan evidente que no sabía cómo se podía haber llegado a juicio. Sí, así es. Bueno, cuando en su momento Joaquín Liceaga se puso en contacto conmigo, yo creo que más o menos un año después del siniestro, lo primero que fue pues establecer un poco cuál es el modo de afrontar una situación de este tipo. Lo primero era plantearle a la organización y a la compañía aseguradora de la organización la posibilidad de llegar a una solución amistosa o extrajudicial por la que pues se reconociese la culpa del organizador y por lo tanto se compensase a Joaquín Liceaga con aquella cantidad que se entendía como justa y razonable, ¿no? Se negó la mayor, como se suele decir, y se consideró por parte de la compañía de seguros que el organizador, que era el tomador del seguro, no tenía responsabilidad alguna en el siniestro y que por tanto no estaban en disposición de poder hacer ningún ofrecimiento de ninguna cantidad. Ante ello, pues no quedaba otra solución o otro remedio que acudir a la jurisdicción civil ordinaria a través de una demanda de reclamación de cantidad. Y así fue, así es lo que se hizo y pues al final en el juicio se tuvieron que dirimir fundamentalmente dos cosas. Por un lado, determinar si se había cometido una negligencia o error organizativo causante del accidente por el cual Joaquín Liceaga había sufrido unos daños, unos perjuicios, unas secuelas en definitiva, y por otro lado la cuantificación de las mismas, ¿no? Para efectos del quantum indemnizatorio. Y así fue, o sea, aquí lo primero que hubo que determinar, y yo creo que es realmente lo sustancial a estos efectos de la práctica deportiva o de la organización de eventos deportivos, era lo concerniente a la responsabilidad civil de los organizadores ante posibles negligencias o errores organizativos que pues a veces se constatan y que tienen como resultado pues la causación de accidentes o siniestros que desde luego nadie desea, pero que son una realidad que está ahí, ¿no? Leemos la sentencia que al final se le da la razón a Joaquín y se habla de una grave negligencia, ¿no? en el marcaje del recorrido por el que caía la cima y que cae además porque es el primero, pero que el resto de los corredores, además se atestigua con imágenes y con vídeos, estaban pasando por el mismo recorrido y que es cuando se dan cuenta de que ha caído un corredor allí, ¿no? Y además vemos las imágenes del servicio, además habla, me parece que son en la descripción de los datos, se da como hecho de que incluso en el vídeo del servicio de emergencias del Principado de Asturias se ve que está incluso el marcaje al lado de la cima. Sí, realmente esto fue una de las cosas que a mí personalmente más me sorprendió en estas negociaciones o conversaciones previas al juicio que se tuvieron con la compañía de seguros, ¿no? En el que se les trataba de hacer ver que evidentemente la caída de Joaquín se produce cuando él discurría o transitaba por dentro del recorrido, por el lugar porque la organización había marcado que debían discurrir los participantes siguiendo un recorrido, un itinerario, y ante eso, pues yo creo que la compañía de seguros, como antes refería, pues negó la mayor, decía que no, que el deportista, pues que no se encontraba discurriendo por lo que podría ser el cauce o el camino trazado, señalizado por la organización, y que básicamente podríamos decir que se había salido del recorrido, ¿no? Había abandonado el itinerario marcado por la organización y que por tanto desde el momento que abandona el itinerario, pues que ya el organizador no tiene ninguna responsabilidad. Ante ello, afortunadamente el material probatorio a nivel de imágenes, vídeos y demás del rescate se podía comprobar o se podía obtener la conclusión de que realmente eso no era así. ¿Por qué? Porque realmente se veía que en el rescate de Joaquín había otros participantes que estaban discurriendo por el mismo lugar de la cima, por donde estaban haciendo las labores de rescate. Por lo tanto, no era afortunado mantener que Joaquín se había salido del recorrido cuando precisamente cuando estaban rescatándole los participantes
seguían discurriendo a escasos centímetros o metros del lugar del accidente, ¿no? Y realmente yo creo que esto fue un hecho determinante, porque además pues yo creo que había abundante testifical y incluso del propio personal de emergencias, que hizo una excelente labor, digamos, pues que así lo atestiguaron en el juicio, ¿no? Y eso, pues yo creo que eso decantó, pues que eso, ¿no? Que la juzgadora, en este caso, en la primera instancia, pues viese claro que realmente Joaquín cayó en una sima que se encontraba dentro del recorrido, lo que podíamos entender que era la parte del recorrido por donde debían discurrir los deportistas, ¿no? Y bueno, pues ahí se da dos circunstancias, o dos preguntas, ¿no? La primera es si el recorrido debía o no discurrir por esa zona donde estaba ahí está una de las claves, porque además se ve al leer la sentencia, perdona que te interrumpa, pero bueno, que yo creo que hay una confrontación, no una confrontación, sino me parece aquí entre la organización y la persona que ha marcado el recorrido, que realmente parecía como que el recorrido tenía que haber ido por otro sitio y la persona que lo había marcado por otro, ¿no? O eso se interpreta un poquito, ¿no? Eso es una de las grandes cuestiones que hay. Sea como fuere, lo cierto es que al final el recorrido se marcó por donde se marcó. Los deportistas, lógicamente, en la medida que el recorrido se marcó por un determinado lugar, no tuvieron otro remedio que ir por ese lugar, que quizás el lugar por el que se debía haber marcado el recorrido no era ese y era otro, pues es posible, o entra dentro del límite de lo que es admisible. Pero realmente al final la sima se encontraba por el lugar donde la organización había puesto pues los típicos señuelos, marcas, las banderillas, sí, está probado. Estamos hablando de una prueba que además había nieve y que había en unos sitios había acumulado bastante nieve, incluso hielo. Bueno, Ignacio, yo te llamo siempre Nacho. Nacho, ¿sabes? Que llamarte Ignacio se me parece raro que estemos en la radio. Bueno, Ignacio Sáez es abogado, además asesorado en bastantes temas jurídicos y de estos temas legales a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla y León. Estás muy cercano al sector, eres montañero, alpinista, tienes el proyecto de 2000 de Castilla y León, tienes bastantes libros y luego además eres árbitro. Exacto. Entonces yo creo que estás bastante autorizado para hablar de este tema y la pregunta es, aunque ahora quiero, como tú has leído también la sentencia, que nos hagas a los oyentes y a la gente que nos está viendo a través de YouTube alguna apreciación o cosas que te han llamado la atención. Es si tú consideras, tienes la misma lectura que hice yo según estaba viendo el otro día, escuchándole a Joaquín. Esto marca un antes y un después. Marca un antes y un después en las organizaciones y en las carreras. Decía Jorge Millarruelo, también de carreras por montaña del grupo Desnivel, que ahora, a partir de ahora, los organizadores a lo mejor se lo pensaban mucho, estaba pensando en la travesera, en carreras en Pirineos, a la hora de meter recorridos, sobre todo con estas circunstancias, con nieve, con hielo, por determinadas zonas o determinadas aristas. Y la pregunta te la hago directamente, ¿crees que marca un antes y un después en nuestro sector, en nuestro deporte? Vamos a ver, yo creo que desde algún punto de vista sí que marca un antes y un después. Marca un antes y un después porque realmente, hasta donde yo tengo visto, es la primera sentencia que se dicta en el desarrollo específico de una carrera de montaña. No había jurisprudencia en relación con esta materia y en ese sentido es muy importante porque es la primera. Sin embargo, digamos que tampoco establece una doctrina totalmente nueva. La doctrina que está incorporando esta sentencia es una jurisprudencia que ya viene desde hace muchos años, establecida por el Tribunal Supremo y por otros órganos judiciales. Lo que ocurre que sí, como tú bien dices, es que antes y después viene determinado porque es la primera vez en que nos encontramos con una resolución judicial en la que se está imponiendo una condena a pagar una cantidad a los organizadores de una carrera de montaña. También lo que pasa que estas cosas, la parte buena, por decirlo de alguna forma, que tienen, es que tienen mucha visibilidad, porque esto no quiere decir que hasta ahora no hubiera habido ningún responsable de ninguna carrera de montaña que hubiera tenido que pagar estas cantidades. O una aseguradora. Lo que pasa que siempre te voy a pedir que te quites la mascarilla y perdóname, pero porque es que se nota que además le estás pasando mal con la respiración y luego a la hora de, es decir, en YouTube se va a ver bien, pero en el podcast se escucha. Vamos a ver si ahora se me oye un poco mejor. Se escucha muchísimo mejor, claro. Vamos a ver ahora.
Bien, pues lo que estaba diciendo es que el hecho de que no haya existido sentencia no quiere decir que los organizadores de carrera de montaña o las entidades aseguradoras hayan tenido que hacerse cargo de los gastos como consecuencia de otros accidentes que se hayan producido. Pero evidentemente la sentencia lo que hace es visibilizar una realidad que ya existía. Y visibiliza esa realidad poniendo de manifiesto que existe una responsabilidad clara y una responsabilidad evidente. Yo creo que esto a quien más puede llamar la atención realmente es a los pequeños organizadores de carreras de montaña, es decir, las entidades que organizan carreras de montaña, que tienen mucha entidad, mucha trascendencia, que ya saben lo que hacen, están muy bien asesorados y hacen muy bien las cosas. Sin embargo, esos otros pequeños que lo hacen con más ilusión, o sea, con muchísima ilusión, con muchas ganas, pero muchas veces con pocos apoyos económicos, tienen menos experiencia y son los que quizá como consecuencia de esta sentencia a lo mejor sí que se lo piensen dos veces para organizar la carrera o para contar, digamos, con un cierto asesoramiento que les permita eludir este tipo de responsabilidades. Siguiente pregunta. ¿Has leído algo de la sentencia? ¿Qué es, desde un punto de vista, además, como árbitro y como lo que te he dicho yo, que estás muy cercano al sector de la montaña, qué te llama o qué es lo que más te ha llamado quizás la atención de todo ello? Bueno, pues desde mi punto de vista lo más importante es digamos, la llamada de atención, que es lo que hay que leer entre líneas en la sentencia, para los organizadores de las carreras de montaña. Aquí lo que está poniendo esta sentencia, o estas dos sentencias, están poniendo claramente de manifiesto que la entidad organizadora conocía que a lo largo del recorrido existía un problema añadido a la propia dificultad y al propio desnivel de la carrera, que esta es una carrera, creo que son 40 y tantos kilómetros. 8.000 de desnivel. Y 8.000 de desnivel. Entonces ya, de Europa. Digamos que tiene una carrera que tiene una dificultad intrínseca, pero más allá de eso, o sea, es una carrera que circula por un recorrido en el que hay simas. Y la organización reconoce que, según dice la sentencia, que sabe que hay simas. Y, sin embargo, lo que le achaca no es que haya hecho una carrera por un recorrido en el que haya simas, sino que, en primer lugar, sabiéndolo, no se lo ha advertido a los corredores, porque a lo mejor si tú adviertes a los corredores, pues a lo mejor no tienes este problema, en primer lugar. En segundo lugar, que no estén señalizadas dentro del recorrido, porque tú puedes tener dentro del recorrido unas simas, pero tú tienes unas advertencias o unas personas que están con una bandera diciendo, ojo, aquí hay una sima. Zona peligrosa, ¿no? Sí, lo que hemos visto en todas las carreras. Efectivamente. Esa es la segunda enseñanza que hay que sacar, evidentemente. En la planificación del recorrido no se dice absolutamente nada, no aparecen las señaladas las zonas peligrosas. Y tercera cuestión también muy importante, le preguntan que cuándo se ha llevado a cabo la señalización del recorrido. Y la respuesta es a lo largo de la semana anterior. Es decir, hace una semana se señalizó el recorrido y el juez pone de manifiesto que, bueno, que la carrera se hace en primavera, cuando se retiran las nieves, y que, claro, las condiciones que puede haber hace una semana pueden haber cambiado perfectamente a lo largo de los días, con lo cual es otra batalla que tenemos también siempre los árbitros, es cuándo se ha hecho el marcaje, cuándo y cómo se ha hecho el marcaje. ¿Quién ha hecho el marcaje? Porque muchas veces, como pone de manifiesto la sentencia, es que una persona lo diseña y otro coge y dice, más o menos es por aquí, pero aparte de eso, es quién hace el marcaje y es cómo se hace ese marcaje. En este caso, pues se hace mucho, con mucho tiempo de antelación, y a lo mejor si se hubiera hecho el día inmediatamente anterior, pues se hubiese percatado de que ahí había un problema. Había un problema, está claro. Diego, ¿querías preguntar algo? Sí, yo es que estaba intentando hacer memoria con respecto a la entrevista que tuvimos el otro día con Joseba. Con Joaquín. Con Joaquín, perdón. La propia organización, cuando les plantea a Joaquín oye, que sepáis que voy a pedir cierta indemnización, por lo menos por los costes. Lo de las dos muelas. Lo de las dos muelas. Los dos implantes. La organización le dice, sí, claro, te entendemos perfectamente, ponte de acuerdo con nuestra aseguradora. Es decir, como que el organizador le daba la razón en ese momento. ¿No fue así más o menos? Sí, lo que pasa es que son dos organizadores. Entonces, debe haber uno más proclive y otro menos proclive. Yo estoy hablando por lo que sé, no puedo tampoco atestiguarlo, y entonces en el momento en el que me imagino que Joaquín, cuando le están mareando entre unos y otros para no pagarle 5.000 o 6.000 euros por el tema de los implantes, que sabiendo él que está yendo fisio, médicos, problemas de todos derivados, dice, oye, que al final solo os estoy pidiendo dos muelas, pues fíjate al final en lo que se convierte esto, y acude al juzgado. Y Borja, si digo algo que no estoy correctamente, me corriges.
Es lo que te querías preguntar. Sí, ¿no? era el planteamiento, me parece curioso, porque yo en su momento yo tuve un accidente con bici, total, que reclamé, y quien me había atropellado me daba la razón, pero su aseguradora decía, oye, Nastris, porque aquí nadie ha podido, no ha rellenado ¿cómo se llama el papelico este? El atestado. No hay un atestado, porque a mí me llevó la ambulancia, se conforme, independientemente de lo que diga el que me ha atropellado, nosotros vamos a decir que no. Y me acordaba de esta situación, digo, si el propio organizador dice... No, la organización... Vale. Además, es que Nacho, cuando conoce la idiosincrasia un poco de los clubes de montaña y de las organizaciones de las carreras por montaña, a lo mejor no hay una cabeza tan visible, sino que son 2 o 3, entonces es complicado. Yo te iba a preguntar, Borja, por el tema del papelito, que además lo hablaba a micrófono cerrado con Nacho, y además es que los dos hicimos bautismo de fuego siendo árbitros de montaña, y me quedé con una frase que me dijo él, el famoso papelito de descarga de responsabilidad, que además se habla en la sentencia de él y que no ha aparecido. En fin, que hablaba la organización en un primer momento. Yo creo que sí, yo creo que igual esta sentencia o este caso en concreto ha vuelto a poner encima de la mesa el papelito. El sempiterno cláusula de exoneración de responsabilidad que por parte de las organizaciones deportivas se suele poner como condición necesaria para participar en las competiciones, ¿no? A veces te lo incorporan expresamente como un documento que tienes que firmar de tu puño y letra, y en otras ocasiones está insertado dentro de las condiciones generales de participación que todo deportista manifiesta conocer y aceptar, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, este tipo de documentos son necesarios, es decir, y los organizadores, digamos que hacen bien en ubicarlos en sus clausulados o en sus estipulaciones en las competiciones. Yo creo que ahí no hay duda de que es absolutamente recomendable que los organizadores pongan ese tipo de cláusulas dentro de su información a los participantes, ¿no? El problema es que este tipo de cláusulas tienen un límite o tienen, vamos a poner, un punto donde dejan de tener efectos, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos donde dejan de tener virtualidad? Pues básicamente cuando estamos ante una negligencia o un error organizativo. Porque en estos casos, si el organizador lo pusiese para hacer una exoneración absoluta de cualquier tipo de culpa o responsabilidad, estaríamos ante lo que se llama una cláusula abusiva o nula que se tiene por no puesta, ¿no? Y además en estos casos se viene manifestando por parte de algunos juzgados y tribunales que realmente el participante en una competición deportiva no deja de ser un consumidor y un usuario de unos servicios deportivos que ofrece un tercero y que por ende, o por conclusión, le resultan de aplicación las disposiciones normativas en esta materia o en este sector de consumidores y usuarios, y que por tanto ese tipo de cláusulas abusivas se tienen que suprimir o anular sin perjuicio de que el resto de condiciones o estipulaciones permanezcan, digamos, inalteradas, ¿no? Precisamente yo creo que es lo que ocurre, ¿no? Que si tratamos de hacer ver en una cláusula de este tipo que en ningún caso el organizador va a responder de nada, pues evidentemente de algunas cosas sí que va a tener que responder, como así hemos visto con el caso este que estamos comentando, y bueno, y en estos casos, pues evidentemente si la negligencia o el error organizativo así se acredita, pues esa cláusula no servirá de nada. ¿Para qué están orientadas ese tipo de cláusulas? Está basado en lo que se ha venido a denominar la responsabilidad objetiva del riesgo de la práctica deportiva. Me atrevo a decir desde el año 1990 y poco, una sentencia del Tribunal Supremo en unificación de doctrina que vino un poco a establecer algo que decía algo así como que la práctica deportiva entraña una serie de riesgos inherentes a la propia, digamos, actividad física o a los propios lances del juego, y que ante ese tipo de riesgos el participante los tiene que asumir, y que en ese tipo de situaciones no es posible exigir la reclamación de daños por la existencia de un supuesto de responsabilidad civil, ¿no? Entonces, esto es un poco la cláusula está basada en eso, ¿no? Más o menos el que la gente sepa que, hombre, que si vas andando en bicicleta, pues te puedes caer, o si vas corriendo, te puedes hacer una torcedura. Un esguince o algo, sí, está claro. Lo que pasa es que en montaña los riesgos son un poquito más mayores, que es donde yo creo que está el problema. No, por supuesto, en este caso, porque está probado, además con sentencia de por medio, de que hay una negligencia en el marcaje del recorrido y de ahí el accidente casi mortal. Antes de que Nacho quiere hablar y decir algo, incorporarlo, el papel no aparece. Es decir, Jokin no firmó esa Pero me atrevo a decir que incluso la aparición del papel... Aunque hubiese... eso es a lo que te iba a decir. Aunque hubiese aparecido... En mi modesta opinión, aunque hubiese aparecido, creo que no hubiese servido para digamos, variar el sentido. Variar la sentencia. Nacho.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Borja, en lo que dices. Y bueno, yo creo que aquí la importante llamada de atención a los organizadores de carreras de montaña es que no se obsesionen tanto con las cláusulas de exoneración de responsabilidad, porque realmente hay un documento que no incorporan que a mí me parece personalmente mucho más importante, que es el consentimiento informado. Es decir, cuando digo consentimiento informado, digo formalizado en un documento, que sí, y el no formalizado en el documento. Es decir... Explícalo, porque me gusta siempre hacerlo de la labor informativa. ¿Qué es el consentimiento informado? Pues el consentimiento informado... ¿Qué papel es? Cuando llegamos a la carrera, ¿qué papel es el que hay que firmar? El consentimiento informado lo tenemos muy interiorizado cuando vamos a hacernos una prueba médica. Y te dicen, esta prueba médica tiene esta serie de riesgos. ¿Vale? Entonces, eso se puede trasladar o se debe trasladar a todas las actividades que implican un cierto riesgo. El consentimiento informado en una carrera de montaña, aparte de un documento que se puede firmar, evidentemente, pero el consentimiento informado viene determinado por una serie de cuestiones que son las que va a analizar el juez antes de dictar una sentencia. Lo primero que va a mirar el juez antes de dictar esa sentencia es qué es lo que aparece en la página web cuando tú has publicitado. Consentimiento informado. Existe la posibilidad de que existan simas a más de 2.000 metros y que estarán marcadas con determinados banderines. Eso sería, por ejemplo. Exacto. ¿No? Un consentimiento informado es un documento en el que tú pones de manifiesto cuáles son las características de la carrera. Es decir, no es lo mismo celebrar una carrera a nivel del mar que celebrar una carrera por pico de Europa por encima de 2.000 metros. Totalmente. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. No solamente por la posibilidad de que te caigas, sino por la posibilidad de un cambio repentino de temperaturas que a 2.000 metros te produce una hipotermia y a nivel del mar no te producen, o sea, no tienes ese riesgo. No hace falta ni que te rompas un tobillo ni que te caigas por una sima. O sea, simplemente por esa circunstancia, es decir, un cambio repentino. Dejar la constancia, de hecho. Dejar constancia de cuáles son los problemas de la carrera. Realmente, si esto que le pasa a Joaquín le pasa en la downhill, sí. El organizador seguramente no tendría ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque se publicita como una carrera en régimen de autosuficiencia total en la que el organizador lo único que está haciendo es poner la línea de salida y controlarte la línea de meta. Es decir, el corredor que va a correr en esa carrera ya le han dicho que va a correr por un terreno que está sin señalizar, que está sin balizar, en el que puede haber simas, en el que puede haber barrancos, en el que se tiene que buscar la comida, en el que puede tener que cruzar un río nadando y que no se sabe si ese río tiene poca corriente, mucha corriente, si cubre mucho, si cubre poco, si el agua está caliente, si el agua está fría. Entonces, la clave es informar absolutamente de todas las circunstancias. Por eso yo siempre insisto a los organizadores que en la página web tienen que dar toda la información, pero la tienen que dar no solamente el día que publicitan la prueba, sino que tienen que estar permanentemente preocupados para, hasta el mismo momento de la carrera, dar toda la información, de la misma forma que a lo largo del desarrollo de la actividad, si hay una zona con un problema, pues tiene que tener a alguien avisando de esas circunstancias. Porque si tú has dicho que es una carrera donde la mayor parte de los riesgos están controlados, pues la gente lo único que se preocupa es de correr. Como decía Borja, con toda la razón, es el que va a una carrera de montaña, sabe que está corriendo, que está yendo a gran velocidad por una zona en la que hay piedras, en la zona que hay barrancos, que hay gravilla, que se puede caer y que se puede hacer daño. Esa es la parte del riesgo que la asume. Pero hay otra parte de riesgo que el organizador ha dicho, de esto no te preocupes, que me preocupo yo. En esta carrera en concreto, el organizador dijo, tú no te preocupes del recorrido, que yo me encargo de balizarlo. Y donde la baliza hay una cima. Ya. Evidentemente la responsabilidad es suya. Está claro. Te iba a preguntar, Borja, porque a mí el otro día cuando estábamos aquí hablando con Joaquín, es si podíais habéis tomado al final, no sé si esto podía haber tenido responsabilidad. Joaquín no ha muerto, gracias a Dios, y por eso además pues está advirtiendo de lo que está sucediendo y lo que se está marcando, es si hubieseis podido ir por vía penal contra la organización. Bueno, realmente sé que no ha sido así, que no ha sido además la idea de Joaquín en ningún momento, pero se podría... Sí, yo creo que incluso en asuntos vinculados al ámbito de la montaña, con tema de guías y excursiones y demás, sí que han habido casos, ¿no? Es decir, pero para eso tenía que haber habido un resultado luctuoso, un resultado muerte, lo que podríamos denominar un homicidio imprudente, en cuyo caso, por ejemplo, si el juez de guardia hubiese ido a levantar un cadáver, por ejemplo, pues evidentemente se hubiese examinado que se había cometido algún tipo de negligencia organizativa con ese resultado, pues podía haber abierto
diligencias penales para depurar responsabilidades, no en el ámbito de la responsabilidad civil, sino en el ámbito penal para ante la eventual comisión de un delito de homicidio por imprudencia y determinar si la persona jurídica organizadora o cualquiera de las personas físicas que asumían una responsabilidad en relación con el evento, pues podrían haber cometido dicho delito, ¿no? Solo con el caso del fallecimiento, es decir, por ejemplo, en un caso de estos en los que al final ha sido por cómo ha caído Joaquín, porque es Joaquín, tiene una fortaleza, pero podía haber fallecido perfectamente. Estamos hablando de una caída bastante gorda y de una situación que le ha dejado muchísimas secuelas. Es decir, no estoy insistiendo en que se tenía que haber hecho, sino quiero dejar constancia de que a lo mejor se podría haber hecho, haber incurrido por vía penal. Se podría haber articulado la vía penal, pero desde luego nada más lejos del interés de Joaquín, como así me transmitió, que él lo único que quería era que que se reconociese la existencia de un error organizativo y que si procedía pues se le indemnizase en aquella cuantía que le correspondería en base a los criterios de nuestro ordenamiento jurídico. Pero en cualquier caso, el tema penal, yo creo que nunca estuvo... yo sé, me consta que no ha estado nunca sobre la mesa, pero la duda que tengo yo de decir, oye, que a lo mejor Joaquín ha querido actuar de esta manera, pero puede haber sido otra persona que decir, oye, pues muy bien, voy a ir por vía penal, al final contra vosotros, porque podía haber, o la familia, es decir, en vez de que Joaquín esté en perfecto estado ahora mismo de salud o mental, imagínate que le ha quedado algún tipo de secuela mental y dice la familia, Joaquín a lo mejor no quiere, pero yo como familiar que vamos a emprender este tipo de medidas contra la organización. Pudiera llegar a darse, pero tampoco yo creo que se puede garantizar las dosis de prosperabilidad que tendría eso delante de un juzgado en sede penal, ¿no? Yo creo que sí que en responsabilidad civil no hay ninguna duda. De hecho, yo creo que jurisprudencia sobre accidentes en eventos o actividades deportivas hay muchísimas. Quizás no lo había tanto en carreras de este tipo de trail o de montaña o carreras de tipo extremo, digamos, pero bueno, que al final yo creo que en materia de responsabilidad civil, yo creo que hay muchísimo pronunciamiento judicial que en este caso, es lo que ha prevalecido, ¿no? La responsabilidad que tiene el organizador ante una negligencia organizativa. Es más complicado encontrar sentencias donde hay una condena penal a un organizador como consecuencia de un accidente. Nos vamos quedando sin tiempo, pero voy a aprovechar que tenemos a dos letrados aquí, uno a mi izquierda y otro por teléfono. Es por el tema de que además es que hay muchos organizadores que tienen también las dudas ahora mismo. Cláusulas COVID en seguros y en eventos deportivos. Hay muchos organizadores que se han lanzado a la aventura y nosotros desde aquí además lo hemos aplaudido de que se puede hacer deporte al aire libre y que los peligros no son mayores de los que estamos viviendo en el día a día en nuestra sociedad, en el trabajo o yendo a distintos espacios, incluso ahora mismo aquí grabando en Radio Marca. ¿Qué problemas veis derivados o qué le puede marcar a una organización ahora a la hora de organizar? Empiezo por ti, Nacho. Cláusulas distintas que puede haber ahora mismo las aseguradoras, porque ninguna aseguradora te dice hay un brote de COVID ahora mismo en mi carrera, no te lo voy a cubrir. Francamente yo no lo veo ahí. Yo no veo ahí ninguna posibilidad. Es decir, yo creo que ahí la prudencia viene determinada por la propia actitud del organizador. Es decir, pero incluir cláusulas de ¿qué? De exoneración de responsabilidad. Eso es. De exoneración de responsabilidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Me gusta ser práctico. Organizo una carrera, tengo 500 corredores, advierto, etcétera, etcétera. Tengo mi seguro. Creo que no hay ninguna aseguradora con el tema del COVID, por lo que yo sé, hasta donde yo sé. Y se prueba que hay un brote, alguien te denuncia porque se prueba que hay un brote de COVID debido a esa carrera. Bueno, pues como decía antes Borja, realmente una cláusula de exención de responsabilidad en esos términos no te va a eximir absolutamente de nada. Lo que es importante es saber, como decía antes, si has hecho las cosas bien y si has hecho las cosas mal. Porque mucho que tú tengas una cláusula de exención de responsabilidad, si metes a hacer un briefing a 200 personas en un espacio cerrado y se contagian, pues ya te han podido firmar lo que quieras, pero tú estás cometiendo una negligencia grave. Por lo tanto, si hay un brote ahí, pues serás responsable igualmente. Borja. Sí, correcto. Opino básicamente lo mismo. Es decir, yo creo que estamos ante dos cosas, ¿no? Una es la responsabilidad objetiva del riesgo que conlleva el que hay una situación pandémica y que esto supone que cualquiera podemos contagiarnos.
Eso por un lado, es decir, y eso lo tenemos que conocer y asumir todos los ciudadanos. Y por otro lado está cuando se produce una negligencia por parte de la entidad organizadora en materia, vamos a llamarle, de normas sanitarias COVID, que pudiera ser lo que hubiera causado esa infección, o perdón, ese contagio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Si el organizador ha manifestado que va a exigir mascarillas a todos los participantes, que va a disponer de espacios perfectamente ventilados, que va a disponer de suficiente distancia de seguridad, de material, soluciones hidroalcohólicas, etcétera, etcétera, y luego llegas allí y te encuentras que no hay nada de eso, y como consecuencia de eso el participante pues acaba contagiándose, pues evidentemente habrá las notas que caracterizan la exigencia de responsabilidad del organizador, es decir, una acción o omisión del organizador, un resultado dañoso y un nexo causal entre los dos elementos anteriores. Por tanto, en estos casos yo creo que evidentemente pues el organizador llegaría a resultar civilmente responsable siempre y cuando no adopte las medidas que se ha comprometido y que son realmente objetivamente exigibles, que bueno, además a día de hoy yo creo que ya todos los tenemos bastante interiorizados, ¿no? Pero evidentemente si una vez que yo creo que el organizador haya asumido la batería de medidas y las cumple y acredita que las ha cumplido, si alguien manifiesta que se ha contagiado, pues evidentemente tiene que asumirlo el participante, porque además ahí habría, me atrevo a decir, una carga probatoria complicada desde el punto de vista de poder llegar a demostrar que se ha contagiado como consecuencia de esa negligencia organizativa y no en otros posibles espacios, ¿no? Borja Osés, abogado de Joaquín Liceaga, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca, que ha sido un placer hablar contigo durante esta semana y que hemos aprendido bastante. Muchas gracias a vosotros. Nacho Sáez, gracias por haber estado aquí. No, me atrevo a decir que no va a ser la última vez que estés por aquí por los micrófonos, siempre que tú quieras, para preguntarte dudas relacionadas con este sector y otros que yo sé que controlas bastante. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y que así sea. Que así sea. A todos vosotros, vamos a escuchar la última pista del Trail Kit y despedimos. Cuarta y última pista, el personaje al que nos referimos falleció en el año 2018 a los 71 años de edad. Ahora sí, Diego Rodríguez, gracias por haber estado un viernes más en Radio Marca. ¿Este fin de semana te toca algo? En Gran Canaria. ¿No? Qué bien. 4 días. Pues ya está. Ya está Gonzalo otra vez llamándote la atención. Bueno, nosotros nos vamos a Costa Quebrada. Te traeré algo, no sé, te traigo... ¿Trae algo de mojo? Te traigo mojo, sí, te traigo mojo. Venga, pues así lo disfrutamos. Así, mira, por lo menos ya te has ganado el cariño de Gonzalo. Gracias a todos vosotros por haber estado un viernes más en Ingrávidos en Radio Marca. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo en el 101.5 de la FM, también en YouTube y también en el podcast, en iTunes, iVoox, Spotify y en la app de Radio Marca. Buen fin de semana.